Un saludo con todos. A continuación presentamos métodos, definiciones y aplicaciones de la clusterización. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. Nuestra carrera es de Ingeniería Eléctrica. Procedo a presentar a mis compañeros de trabajo: Paula Andrade, Pablo Achic, Cristian Llanes, Andrés Artieda y quien les habla, Giovanni Pau. Clusterización. Cuando hablamos de clusterización tenemos que tener en cuenta que es un término que es un poco difícil de definirlo, dada que esta definición generalmente dependerá de la aplicación a la cual nosotros vamos a asignar. Para nuestro caso específico vamos a tener en cuenta el término clusterización. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a agrupar individuos los cuales van a ser representados por unos puntos, y estos individuos van a estar agrupados dentro de un mismo lugar o dentro de un mismo grupo. Estos grupos tienen que ser similares entre sí a los otros grupos o a los otros individuos que pertenecen a otra población distinta. Tenemos diferentes casos de clusterización, los cuales los vamos a referir a dos específicamente: hard clustering y fuzzy clustering. Hard clustering es el cual en que cada elemento asignado está dado a una única clase, y por su otra parte el fuzzy clustering es en el que cada objeto puede pertenecer a todos los clústeres hasta cierto grado. A continuación voy a explicar un pequeño mapa conceptual el cual nos va a permitir entender un poco más de estas dos divisiones de los clústeres. Entonces tenemos, obviamente, como es conocido, el problema de agrupamiento. Vamos a tener por el lado izquierdo el agrupamiento duro, que sería el hard, y el agrupamiento fuzzy, que sería el difuso. Entonces en el agrupamiento hard vamos a tener una parte particional y una parte jerárquica. La parte jerárquica a su vez se va a dividir en un aglomeramiento y en un divisivo. El método que estamos utilizando es el método de agrupamiento duro o el hard clustering. Para utilizar este método vamos a tener en cuenta los algoritmos particionales, los cuales son unos métodos que nos van a ayudar a desenvolvernos de mejor manera, los cuales son tres: K-Medois, K-Means y Minsheet. Métodos. Algoritmo K-Means. Podemos decir que es uno de los algoritmos más simples que divide un conjunto de datos en K grupos o clústeres, los cuales tienen asociados un centroide. Este algoritmo alterna dos procesos. El primer proceso que alterna es la asignación de objetos o grupos. El segundo proceso que alterna consiste en calcular nuevas medidas del grupo basándose en la asignación. Lo que busca este método es disminuir la función más posible, y cuando se haya logrado disminuirla, esta será la agrupación del asignado. El principal problema que tenemos con este algoritmo es que cuando los puntos de un grupo están muy cercanos al centroide de otro, o también cuando tienen diferentes tamaños o formas, suele fallar este algoritmo. Algoritmo K-Medois. Es una variación del algoritmo K-Means, y el objetivo es encontrar una solución de agrupamiento que minimice una función objetiva predeterminada o predefinida. Este algoritmo utiliza medoides en lugar de centroides, como en el caso de K-Means. El medoide puede ser definido como un objeto de un grupo, es decir, un punto más céntrico del clúster. Algoritmo Minsheet. Es una técnica no paramétrica y es aquella que se enfoca en el reconocimiento de patrones sin suponer nada acerca de la distribución de valores en el espacio de características, es decir, permite la forma arbitraria de los puntos. Este algoritmo generalmente se emplea en segmentación de imágenes. Los métodos que necesitan información sobre el número de clústeres o formas de estos no son aplicables en situaciones reales. Por esta razón, los métodos no paramétricos son estudiados para el uso práctico. Procederemos de explicar los algoritmos. En este caso empezaremos con K-Means. Tenemos el número de usuarios, que podemos variar de 1 hasta la cantidad que requerimos. En nuestro caso, esta variable nos ayudará a crear un número de usuarios randómicos, pero gracias a la aplicación default, todos los números siempre serán iguales para poder realizar el análisis de tiempos que requerimos. Este algoritmo usa la distancia euclidiana. También podemos variar el número de clústeres que deseamos por cada uno de los algoritmos en la variable llamada k. Todos los algoritmos tienen la misma base. En este caso también podremos encontrar
En el caso de Kamedoids, los números randómicos generados para el estudio, el número de usuarios y, como dije anteriormente, la variable K. También para la comparación de tiempos que requerimos analizar, usamos el comando TikTok para poder comparar cada uno de los tiempos dentro de los algoritmos. En este caso tenemos en la línea 65 el inicio de la toma del tiempo y al final almacenamos en la línea 82 en la variable tiempo para poder así graficarlo. Vamos a proceder a comparar los tres algoritmos. Para esto procedemos con las tres gráficas que hemos obtenido de cada uno de los algoritmos respectivamente, en las cuales hemos graficado 512 puntos, como podemos observar. La primera gráfica corresponde a MainShift, en la cual se realiza la clusterización mediante el agrupamiento de puntos de forma arbitraria. Observamos que tenemos 5 regiones de clusterización en las que cada una tiene su centroide en forma de un triángulo. Este método es un método no paramétrico a diferencia de los otros dos. La segunda gráfica que tenemos es con la que corresponde a K-means, que nos permite graficar los clústeres, como podemos observar, y podemos ver que las regiones de clusterización han variado con respecto a MainShift. Tenemos un aumento en la región superior izquierda, como podemos ver con respecto a MainShift, mientras que el tercer gráfico que tenemos corresponde a Kamedoids, en la cual utiliza medoides en vez de centroides, y podemos observar una variación de las regiones de clusterización con respecto a los otros algoritmos, aunque sigue siendo muy similar al algoritmo de MainShift. Continuamos con el análisis de la variación de los puntos en cada uno de los algoritmos. En este caso vamos con el algoritmo K-means. En la parte inferior derecha podemos observar que tenemos un clúster con una agrupación de 8 puntos. En la parte inferior izquierda, que sería el gráfico número 2, podemos observar que el número de puntos ha subido un total de 64 y conservamos un solo clúster. De esta manera podemos apreciar cómo están perfectamente distribuidos los 64 puntos. En la parte superior derecha vamos a observar que la agrupación de puntos se ha dado de dos formas con dos clústeres. Podemos observar que al lado izquierdo se encuentra un clúster azul y al lado derecho un clúster rojo, los cuales nos muestran cómo están distribuidos perfectamente sin ningún tipo de superposición. Y por último, en la parte superior izquierda vamos a tener un total de 512 puntos con un total de 5 clústeres. Estos están distribuidos en 5 colores, donde podemos observar que el clúster color rojo y el clúster color verde son los que cuentan con un mayor porcentaje de puntos. Mientras que en la parte derecha inferior podemos observar que el clúster color amarillo posee un pequeño rango de superposición con el clúster color celeste. En la primera gráfica de la clusterización del algoritmo K-medoid tenemos los primeros puntos en los cuales tenemos el primer medoide en la parte inferior izquierda. En la segunda gráfica podemos observar que tenemos 64 puntos y podemos ver que tenemos una variación en los medoides. Y en las zonas de clusterización ahora tenemos 3 medoides. En la siguiente gráfica tenemos 128 puntos y podemos ver que se disminuye el número de medoides a 2, los cuales se encuentran más centrados y abarcan todos los puntos. En la cuarta gráfica podemos observar que tenemos 512 puntos y podemos observar que tenemos 5 medoides, los cuales se encuentran bien distribuidos en sus zonas de clusterización. Al analizar el algoritmo MainShift podemos ver que tenemos 8 puntos y un solo clúster, casi ubicado en el centro de nuestro mapa. La segunda gráfica corresponde a los 64 puntos, en el cual existe una variación de los clústeres, ahora tenemos 3. Y en la zona inferior izquierda es la que claramente existe menos cantidad de puntos. En la gráfica número 3 tenemos 128 puntos y al igual que en el algoritmo anterior se disminuye el número de clústeres a 2. En la última gráfica tenemos los 512 puntos y podemos ver que se encuentran los clústeres 5. Ahora vamos a analizar los tres métodos de acuerdo al tiempo que toman en realizar clusterización. Como podemos ver en la figura, al comparar estos tres métodos deducimos que el que más tiempo toma en realizar clusterización para n puntos es MainShift, mientras que el que se demora menos tiempo en realizar clusterización es Kamedoids, mientras que el algoritmo K-means se demora un tiempo promedio en realizar clusterización.
Después de analizar estos tres métodos, deducimos que K-means es el algoritmo más óptimo para utilizar, ya que entrega todos los datos necesarios para realizar la clusterización y poder encontrar los centroides de masas que se requieren. Además de esto, este algoritmo toma un tiempo promedio en realizar la clusterización. Aplicaciones. Entre las varias aplicaciones que podemos encontrar tenemos... Espera, ¿cuál es? ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál es? No, es que es solo darle a la misma. No, pues que tengo que decir esto. Claro, no, sí estás bien. Claro, pero ponle en comunicación, en aplicaciones y de ahí los otros y que siga. Es que nada, es universidad. Ya, espera. 3, 2, 1. Aplicaciones. Entre las varias aplicaciones que podemos encontrar se encuentran las comunicaciones celulares para medición inteligente de energía eléctrica de sistemas de distribución. Como podemos ver en el gráfico, podemos encontrar red privada externa, red privada mesh y la red de casa. Dentro de este marco se encuadra la adquisición de implantación de una infraestructura de medición avanzada AMI a partir de una solución consolidada en el sector eléctrico a nivel mundial. Estos algoritmos los podemos aplicar para encontrar la manera más adecuada de ubicar medidores inteligentes para que se puedan comunicar de una mejor manera. Además, optimizar costos de implementación de medidores inteligentes. Como pudimos ver en la explicación anterior, de los algoritmos como K-means, K-medois y Mainshift son muy esenciales, ya que nos brindan una ubicación estratégica relacionando características similares, agrupando de acuerdo a lo más óptimo. Una de las ventajas de utilizar estos algoritmos es que se puede cubrir áreas geográficas reduciendo costos de infraestructura. Si te gustó este video, dame un like, suscríbete a mi canal, te dejamos las redes sociales.